Hola, buenas noches. ¿Me oyen todos bien? ¿Sí? Bueno, nos toca ahora hablar de reincidentes. Todos tenemos reincidentes, supongo. ¿Sí? Ok, perfecto. En esta sesión de reincidentes de David Gaitán y Alonso Ruiz Palacios, a mí me latió mucho presentar esta cita de Jorge Dubaty, que es además el director, nuestro director, ¿no?, del aula, y entonces me pareció muy pertinente citarlo en este momento. Entonces, solo puede pensarse en teatro si se ha participado y participa cada vez más en la zona de experiencia y subjetivación que se genera en el acontecimiento. Entonces, esto tiene que ver con la peculiaridad, con lo irrepetible que significa el acontecimiento teatral. El libro se llama El teatro de los muertos, porque para Jorge Dubaty, cada vez que nosotros asistimos al teatro, tendríamos que pasar también por una etapa de duelo. Eso que sucedió no vuelve a pasar. Es algo que se muere en nuestra propia experiencia. Y por eso tendríamos entonces también que elaborar ese duelo. Un duelo maravilloso, además, porque siempre es para un crecimiento y un aprendizaje nuevo. Para mí, en esta obra tan compleja, tan rica, hay una multiplicidad de lenguajes. Entonces, para mí el lenguaje es la línea que va a atravesar esta experiencia. ¿Se acuerdan de la espiral que nos mostró en la primera sesión Luis Conde, aquí presente, que nos hablaba de cómo esta espiral es la que, una especie de esquema, de imagen, que la experiencia del espectador y de quienes vivimos el acontecimiento escénico atravesamos de manera transversal. El lenguaje para mí, junto con la experiencia de cada uno, atraviesa todas las zonas de esta obra. El lenguaje hablado, corporal, escrito. Y de este tipo de lenguaje lo que vamos bueno, pictórico también, ¿no? Hay una serie de imágenes que se van a proyectar que también son significativas para el espectáculo. El lenguaje ciencia, el lenguaje teatro. Por dividirlo de una manera bastante simple, porque hay muchísimo de qué hablar en la obra. El lenguaje entonces atraviesa estas dos zonas que se interceptan, convergen, la zona de la ciencia, el lenguaje de la ciencia y el lenguaje del teatro, que va a llegar directamente y constantemente en esto que está nombrado rítmicamente en esta necesidad de participar, en el convivio, que es esta reunión, que es la reunión en un espacio escénico, en el acontecimiento escénico. Y finalmente, en la construcción de la comunidad. La comunidad que además, dentro de la obra, hay una propuesta de libertad en la desobediencia. En el ejercicio de la desobediencia está también esta construcción de la comunidad. El lenguaje ciencia. ¿De quién vamos a hablar? De Oliver Sacks, un neurólogo, del síndrome de Tourette, que vamos a hablar de impulsos, tics, ecolalia, coprolalia. ¿Cómo es este ejercicio de lenguaje durante toda la obra? Muy rico. Primero lo probamos y después nos dan una serie de informaciones que son el sustento de lo que estamos haciendo. Esto es, primero vamos de la experimentación dentro de la ciencia, ¿no? Primero se experimenta y luego se va a la teoría. Hay una serie de ejercicios constantes a lo largo de la obra en la que no solamente los actores, sino también los espectadores vamos a pasar por este mismo proceso.
Este lenguaje, volvemos a esta imagen, para mí una imagen que condensa toda esta convivencia de los diferentes lenguajes es la zona gris, la escena de la zona gris del hospital. Está conviviendo ahí la ciencia, el espectáculo, una serie de herramientas escénicas que están a prueba dentro de esa escena, y está la música. La música que a lo largo de la obra también va a ser una constante, una herramienta de purificación, una herramienta de sanación, de organización de los impulsos. Si yo volviera a París, me gustaría estar en una zona gris como esa, acompañada de Beethoven en el piano, en un ambiente totalmente hostil. Si han tenido la oportunidad de estar en una sala de operación, la cosa más fría, gris, metálica, no hay forma de transitar de una forma agradable. Y sin embargo, en la obra podemos vivir, transformar esa experiencia de una manera poética, totalmente metafórica. Entonces, por eso yo diría, si yo volviera a estar en una sala de operaciones, ojalá que no, pero me gustaría que fuera así y sería totalmente diferente. Bueno, ¿cómo es esto del lenguaje del síndrome de Tourette? Tenemos en toda la obra una serie de informaciones todo el tiempo, que se leen, ¿no? Es el lenguaje escrito, que se dice, se comparte, lo recibimos por el oído y además lo comprobamos en las acciones, constantemente. El síndrome de Tourette, que podría ser una enfermedad, lo que va a pasar con el ejercicio de los tics, de la ecolalia y de la coprolalia, es que se va a transformar en un ejercicio de libertad, en la oportunidad de comprobar que la enfermedad no es totalmente como tal enfermedad, sino que puede ser un ejercicio de hablar, de expresarse sobre todo. Entonces, ¿cómo se expresa nuestro cuerpo? A partir de impulsos. Hay una cita que dicen durante la obra que finalmente nuestra vida no es más que la organización de los impulsos, una constante organización de impulsos. El teatro es la organización, ¿no? Dentro de las palabras de Jorge Dubati, el teatro sería esta organización de la mirada y de la experiencia a partir del ejercicio escénico, en convivio. Entonces, ¿cómo vamos a probar esto de la ecolalia y la coprolalia? A partir de la propuesta de probarla, de probar esta noción de lo que es la ecolalia y la coprolalia. ¿Qué va a pasar en ese momento? Que se van a escribir las palabras además en la pantalla y vamos a ver cómo en imagen se transforman estas palabras que estamos diciendo. Entonces todavía tenemos una imagen no solamente auditiva, sino visual y de experiencia total. El lenguaje teatro, el metateatro. ¿Qué es esto del metateatro? Es una especie de multiplicidad de lenguajes que conviven en el ejercicio escénico y en el cual estamos constantemente entrando y saliendo. ¿Por qué los actores están hablando desde sus personajes y enseguida rompen esta ficción y empiezan a hablar de lo que podría ser un juego en la realidad? O sea, es un ejercicio de entrar y salir de la ficción y la realidad, a la que estamos sometidos todo el tiempo nosotros también. Entonces, es un discurso que se expresa en el teatro desde la multiplicidad de las partes que lo conforman, desde los saberes del teatro, que desmitifica y desmantela la ilusión escénica que genera. Esto es, estamos expuestos a esta vulnerabilidad de esta cuarta pared que hablábamos, que separa, entre comillas, la realidad de lo que sucede aquí, que es la ficción. Es un ejercicio constante de ida y vuelta, en una pared muy delgadita, que es permeable
penetrable. El metateatro entonces nuestra experiencia va a atravesar esta espiral de la que hablábamos, que en un constante fluir se va a volver un círculo del que vamos a hablar después, que va a ser parte de la propuesta fundamental de la obra, ¿no? Reunirnos en círculo. ¿Por qué? Porque es algo que se cierra, ¿no? Que no tiene principio ni fin. Y son estas paredes delgaditas, frágiles, de cristal, que podemos comprobar en el discurso escénico a partir de lo que dice el personaje de Francia de Raúl. Es de cristal como su dolor, es transparente como su dolor, vulnerable. El espacio entonces es para Ramón Grifero, un hombre de teatro chileno. El cuadrángulo es una figura geométrica omnipresente, la que nos avasalla y se instala como formato global de nuestra visualidad y para mí de toda nuestra experiencia. Un cuadrángulo son las puertas por las que atravesamos el espacio para entrar a la sala. Un cuadrángulo era la sala, un cuadrángulo había en el escenario, un cuadrángulo de madera que utilizaron los actores y nosotros también tuvimos la experiencia de estar dentro de este cuadrángulo. Cuadrángulo es también la pantalla que se acerca y se aleja tanto como es necesario que enfrentemos también esta realidad que estamos viviendo dentro de la ficción. Estamos todo el tiempo entrando y saliendo en esta película delgadita y frágil de la ficción, de la cuarta pared, que divide la realidad de lo que sucede en el escenario. Y estamos todo el tiempo siendo vulnerados por este espacio y esta propuesta. El círculo, palabras de la obra, no tiene principio ni fin, hay que volver al cero, redefinir nuestros parámetros de normalidad y yo diría de teatralidad también. Llegamos a un espacio con la premisa de ir a ver una obra de teatro. Resulta que no hay programa, resulta que estamos dispuestos en círculo y vamos a una reunión que nos convoca el gobierno del Distrito Federal y además tenemos que entrar con una etiqueta. Todo esto es un evento inesperado. Inesperada es la experiencia teatral todo el tiempo, en palabras del maestro José Luis Ibáñez. Algo que es constante de la teatralidad, del ejercicio escénico, es lo inesperado. Estamos preparados por mucho tiempo para presentar una obra, pero no sabemos si se va a ir la luz, y si se va a ir la luz, ¿cómo se resuelve? Aquí ligamos también con este ejercicio de hablar es improvisar, pero se improvisa porque se conoce la materia, se conoce de lo que se está hablando, de lo que se está haciendo. Aquí pues hay una serie de conexiones todo el tiempo, ¿no? En circular, pero lo que contiene esta metáfora del círculo es este cuadrángulo. Alguna vez en una de las entrevistas del Actors Studio a Meryl Streep le preguntaban cuál era la diferencia entre la realidad y la ficción. Y ella decía que la ficción era aventarse de un trapecio, pero estar sostenidos por la red que es un cuadrángulo. Entonces tú saltas, pero es la red de la ficción la que te sostiene, la que te protege de no caer. Y bueno, la música. La música, que son estos impulsos organizados, rítmicos. Hay una obra de teatro en la que se decía, el ritmo lo es todo. Y es cierto, no lo podemos comprobar. Pudimos comprobarlo en este ejercicio que estuvimos haciendo en la Ecolalia, durante el ejercicio de la Coprolalia también. Hay un ritmo, hay una forma de seguir. Los instrumentos de cuerdas y percusiones.
una serie de selección musical que va de lo contemporáneo, una propuesta contemporánea y una propuesta clásica. Beethoven en una sala de operación. Finalmente el convivio, ¿no? Que es esta experiencia, presencia, participación. Y volvemos otra vez al lenguaje, ¿no? Al origen de las palabras, a las etimologías. Experiencia, que de alguna manera ya lo habíamos tratado la sesión pasada, Tidan Weekend nos hizo el favor de compartirnos la etimología de experiencia. Yo aquí encontré también que en su raíz contiene este prefijo peri, que más que riesgo, que está dentro de per en otras palabras, está aquí en peri, que significa arriesgar. De presencia, que viene del latín presencia y que significa cualidad de estar delante. No teníamos otra opción en esta obra, no había esta disposición convencional en la sala. Había una sola fila, estábamos todo el tiempo delante, presentes. La participación, que viene de participar, que lo mencionan varias veces en la obra, que tiene que ver con tomar parte. Y luego este verbo capere, ¿no? O que se va a transformar, esta parte de la palabra, en cipere. Y que hay otras palabras que además tienen esta transformación. La transformación de anticipar, de concebir, de recibir, de percibir y de recibir. De anticipar es tomar antes o por anticipado, como nosotros en nuestra experiencia de asistir al teatro. Vamos a ver una obra de teatro, a estar en una obra de teatro. Nuestra experiencia no fue tal cual como lo esperábamos. La presencia, en este sentido de estar en un solo lugar, en una sola disposición, frente al espectáculo escénico y luego dentro del espectáculo escénico. Cuando está la escena de las ratas dentro de la casa de cristal, que podemos acceder a partir de la tecnología del uso de la cámara y la proyección en la pantalla que está arriba de nosotros, también usamos este espacio, ¿no? Y somos partícipes del espacio escénico también. Y tenemos además otra disposición, vemos hacia arriba, no vemos frontalmente. Esta para mí, entonces, esta serie de palabras resumen nuestra experiencia en reincidentes. ¿Reincidentes de qué? Lo vamos a saber cuando hablemos con los actores y esperemos que llegue el director. Y el dramaturgo ya está aquí presente, muchas gracias. Entonces podremos saber un poco más de cuál es la concepción de esta obra. ¿Cómo se construyó? ¿Cuáles son los fines? ¿Por qué se hizo así? ¿Por qué se usó este tipo de lenguaje? Y podremos descubrir muchas más cosas en el momento de que podamos hablar con cada uno de ellos. Y finalmente, entonces, esta participación, ¿no? Que viene constante, ¿no? En un camino constante, vertical, transversal, que parte del lenguaje y de la fuerza que tiene el lenguaje, que también es algo que está manifiesto todo el tiempo en la obra, ¿no? Como las palabras, nuestros impulsos, los movimientos, tienen una fuerza y un poder muy importante, no nada más en el escenario, fuera del escenario, que esa fue nuestra comprobación. Yo tengo aquí una cita de Ariane Mnouchkine en El arte del presente. Esta cita viene a colación de una pregunta que le hacen a ella de la conformación de un elenco estable para el Teatro del Sol, que es su compañía. Y entonces tenemos aquí que ella dice, que yo lo relaciono con nuestra experiencia, para salir de la aventura, para atravesar océanos desconocidos, para enfrentar tempestades australes y descubrir islas salvadoras,
para estar en un barco que suelta amarras con cada espectáculo, para tener amigos y amores en un mismo lugar y al mismo tiempo ser nómada. Ser nómada que es una constante como espectadores y también como hacedores de teatro. Nos movemos constantemente de nuestra experiencia para habitar la experiencia del otro, para entrar a la otredad. Y como espectadores también tenemos esta experiencia de decidir participar, de decidir ir a ver lo que pasa ahí y que me afecte. Yo voy siempre al teatro, supongo que ustedes también, con esta necesidad de que algo me pase y algo me transforme. Entonces, para mí, en este sentido, es un viaje muy rico, de una multiplicidad de lenguajes que nos permiten hacer una conexión inmediata con nuestra propia experiencia en ese momento. Bueno. Bueno, para mí estas son las líneas del lenguaje, ¿no? Cómo va a atravesar nuestra experiencia en el montaje de Reincidentes. Algo que también es muy peculiar y que les vamos a preguntar también en un momentito a los creadores todos, es ¿cómo nos enteramos de quiénes participaron en esta obra? No, entonces es como abierto. Me quedé pensando en ti. Ok, bueno, creo que dejamos hasta aquí esta parte de las líneas que me parecieron importantes para el análisis de la obra, para penetrar en la obra y organizar todo esto que vivimos en el montaje y la experiencia de la obra. Y me gustaría que, siendo que nos acompañan 4 de los integrantes de Reincidentes, pasáramos de una vez a las preguntas. Muchas gracias. Hola, gracias por estar aquí. Bueno, empezamos con las preguntas. ¿Cómo fue la construcción del montaje? ¿Cómo fue la escritura de este montaje? ¿Es para el director? No es para todos. Por lo que yo percibo es una escritura conjunta, pero vamos a ver qué es lo que nos dicen ustedes. Hola, buenas tardes. Pues es una obra que parte de una inquietud que tenía Alonso, básicamente, a propósito de ciertas ideas que en el inicio eran ideas sueltas, pero que nos entusiasmaban como para, a partir de eso, tratar de construir algo, ¿no? Estas ideas eran la figura del círculo como una provocación que no sabíamos exactamente a dónde nos podía llevar. Estaba el síndrome de Tourette como una enfermedad que tenía muchos ángulos sumamente atractivos para abordarlo teatralmente. Concretamente, uno el cuento de la vida de un cirujano de Oliver Sacks, que es el que partimos y con el que se juega en la obra. Y junto a ideas que nos entusiasmaban, también había otras que de entrada rechazábamos y por lo tanto nos resultaban atractivas. Muy concretamente la idea
de la participación y la combinación de teatro y participación e imaginar cómo podrían convivir esas dos circunstancias en un contexto en el que nos entusiasmara, sobre todo partiendo de que teníamos una serie de anécdotas de casos de obras en las que nos invitaban a participar y las sentíamos fallidas o que nos entusiasmaban poco. Entonces, como a partir de algo que rechazábamos de inicio, nos entusiasmaba imaginar cómo podríamos hacer eso de un modo que nos entusiasmara. Sí, creo que, bueno, buenas tardes. Gracias por estar acá. Sí, una de las premisas, creo, de nuestra compañía, ciertamente una de mis premisas como director siempre es ir hacia los lugares que me provocan rechazo. No sé por qué, es una cosa ahí como masoquista tal vez, pero siempre creo que, digo, alguna vez lo oí de un comediante que me gusta mucho, como que siempre acaba haciendo comedia sobre las cosas que le provocan rechazo, y es un terreno muy fértil, creo, eso, porque siempre tienes una relación fuerte con las cosas que te generan rechazo. Y creo que ese es el caso con el asunto de la participación. Siempre yo y muchos, y estoy seguro que muchos de ustedes, resentimos cuando se nos pide participar en el teatro. Siempre a mí me da pena ajena, me siento no sé, incómodo, y sin embargo lo primero que le dije a los actores es: vamos a hacer una obra donde la gente participe, ¿no? Por investigarlo, ¿no? por ver qué hay detrás de esos mecanismos, qué nos pasa cuando se nos pide participar, por qué nos enconchamos. Al final, sí es posible tener una experiencia placentera, teatral con participación, etc. Ese fue uno de los ejes que queríamos investigar. Luego, hablando un poco sobre el proceso concreto de la escritura, bueno, yo tenía ganas de trabajar con David después de que vi varias de sus obras y éramos colegas como respetuosos, pero sentí que había mucha afinidad de su búsqueda con la nuestra, y entonces lo invité a hacer esto, y fue un proceso muy disfrutable, la verdad, en la parte de la escritura. Del montaje, ya, los ensayos ya hablaremos de esa parte, que de pronto fue tortuosa y difícil, pero también disfrutable de alguna forma. Pero la escritura fue un proceso de, no sé qué, como dos o tres, como 3 meses, en los cuales David estuvo fuera la mayoría del tiempo, entonces eran largos correos y mensajes de WhatsApp, de voz, discutiéndolas. De alguna forma, bueno, descubrimos que este mecanismo de los mensajitos de voz del WhatsApp, que ninguno de los dos habíamos usado antes, sí le da una cosa a una conversación. Lo dijimos después, deberíamos hacer una obra con ese sentido, que es que el otro no puede replicar hasta que terminas de hablar por completo, ¿no? Y entonces las discusiones se fueron organizando así, eran, no sé, kilos y kilos de mensajes, así de, bueno, pienso que y te chingas y me tienes que escuchar hasta que termine, y ya después das tú la réplica. Entonces es un juego de ping pong muy civilizado, y eso estuvo muy interesante, como de alguna forma creo que nos ayudó a esclarecer muchas cosas que eran poco claras de este montaje. Y lo otro pues sí, es como nuestro proceso siempre, como compañía, siempre es muy caótico, ¿no? Es como abrir muchas puertas, ¿no? Y no sé, yo desde hace mucho, uno de mis maestros en la escuela en Londres tenía esta teoría de que la creatividad era como un pasillo
lleno de puertas pues cómo vas a ver uno cuál es la puerta que te va a llevar a donde quieres. Entonces no hay más que abrir todas y dejar que cada una deje correr el viento y eventualmente se hace un huracán y eventualmente las puertas, el ventarrón que hay adentro del pasillo va cerrando las puertas solitos hasta que se queda una abierta, ¿no? Y normalmente eso es lo que nos ocurre, como que sí confiamos un poco en el caos. Creo que es cuestión de tiempo el poder ordenar el caos, pero sí lo que hacemos es como abrir muchas líneas de investigación. Entonces íbamos David y yo escribiendo a la par que íbamos ensayando y abriendo líneas de investigación como obviamente el síndrome de Tourette. Estuvimos yendo al Instituto de Neurología a hablar con un doctor en particular que nos estuvo platicando mucho del síndrome, aparte de las cosas que leímos, ¿no? Las cosas técnicas y los relatos de Sachs. Y luego adentro al interior de la compañía lo que íbamos haciendo, que también forma parte más del proceso de escritura que de ensayos propiamente, era sesiones largas como de terapia, supongo, de terapia grupal. O sea, siempre acabábamos haciendo una especie de terapia grupal. Por ejemplo, yo ponía preguntas, muchas cosas que acabaron en el montaje, como por ejemplo, cada quien de una lista de sus 10 palabras favoritas por sonido y por significado, ¿no? ¿Por qué estas palabras son sus favoritas por sonido y por significado? Y entonces esas sesiones eran muy padres porque te das cuenta que era como un viaje hacia el interior de cada uno, ¿no? Como a través de palabras acababan hablando de cosas, de historias muy sensibles, muy interesantes, y mucho de ese material acabó en el montaje. Entonces fue un proceso de ir nutriendo, ir conociendo a la gente, a la par que yo lo iba traduciendo con David y dándole forma. Nada más, otra idea que teníamos al inicio que siento que siempre estuvo en el aire mientras lo escribíamos y después mientras Alonso lo iba montando con los actores, es que usábamos constantemente en el proceso imágenes o metáforas musicales. Constantemente decíamos, como en tal canción, el efecto que hacen en esta parte, y poníamos el video en YouTube y era una metáfora constante. Entonces, muy al inicio recuerdo que planteamos que nos gustaría hacer una obra que para los actores fuera un equivalente al jazz en medida de lo posible, y era una pregunta que teníamos en la cabeza: ¿qué tanto se puede construir, qué tanto se puede escribir y poner en escena una estructura dramática que a los actores les permita ese rango de improvisación, teniendo claro el tono en el que se está jugando, que es un poco el planteamiento del jazz, y de ahí empezar a fugarnos y tener la capacidad de volver sin que se desbordara de mala forma la obra. Esa fue una imagen que tuvimos mucho en la cabeza y que siento que a través de los ensayos y ahora de las funciones es algo de lo que una de las texturas más peculiares que ha ganado la obra con las representaciones. Yo tuve oportunidad de ver la obra desde la primera, que fue un ensayo general, luego la función para entusiastas y después la obra para todo el público. Esto va a seguir cambiando. O sea, dentro de su perspectiva, dentro de su concepción de la obra, está todavía esta obra que no tiene fin, esta obra inacabada. Sí, sin duda. O sea, bueno, nosotros como compañía tenemos unos mandamientos. Empezó la compañía así, con yo y Sofía Alexander, que es lástima que no está aquí, pero como juntándonos y diciendo: vamos a hacer una compañía, este es el tipo de teatro que queremos hacer, este es el tipo de teatro que no queremos hacer, y
de eso destilamos así como una serie de, son como 30 mandamientos, algo así. Y uno de ellos es la obra nunca se termina, ¿no? Tal cual. Y para mí esto es muy importante porque siempre cuando he trabajado fuera de la compañía, y una de las razones por las que quise formar una compañía y casi no trabajar más afuera de la compañía, en teatro por lo menos, es que siento que siempre tienes que jugar bajo unas reglas, o por lo menos en mi experiencia siempre fue así, con la gente profesional, en la que dicen, los actores como que dicen, no, ¿sabes qué? Yo estrenamos y chao, ¿no? Yo ya no voy a darte una hora más de ensayos, no me voy a aprender nuevos trazos ni nuevos textos, y una vez que estrenamos se fija y lo que sigue es repetirla, ¿no? Y a mí eso me parece que es como la muerte del teatro, ¿no? Y además de que yo la verdad es que soy de procesos como lentos y realmente siento que no le doy al clavo hasta el último día, ¿no? En el beso ese fue el caso, como que realmente lo seguimos cambiando, y cuando digo cambiando, realmente, o sea, no es un decir, realmente probamos escenas nuevas, completas, las quitamos otras, cambiamos de estructura, probar qué pasa si pones una primero, otra después, y eso hace dos cosas. Uno, que encuentres la forma adecuada a través de el ensayo y error, o sea, tal cual, de ponerlo a prueba con el público. Y dos, que los actores se mantienen despiertos, están todo el tiempo, son jugadores vivos. Eso es un atentado contra el instinto natural del actor, que es la seguridad, ¿no? Como asegurar las cosas, fijarlas para poderlas repetir. Eso ciertamente es algo bueno, digo, no sé, ahora ya hablarán los actores, o sea, creo que hay algo bueno en eso, pero a mí me gusta que no se acomoden del todo, ¿no? Creo que se gana mucho. Entonces creo que por esas dos razones seguimos cambiando la obra. Y ciertamente, en el caso de Reincidentes, digo, David y yo lo hemos hablado mucho. Incluso anoche David escribió una escena nueva. Seguimos, sí, es una obra que no está inconclusa, no está terminada, pues. Y la idea es mantenerla viva y que siga mutando, ¿no? ¿Por qué Reincidentes? Bueno, también ayer teníamos este debate, David y yo, yo le decía, oye, ¿no crees que debemos por lo menos que se diga una vez la palabra reincidente en la obra? Y David me decía, no, eso va a hacer que la gente lo piense y tenga un sentido de satisfacción cuando lo descubra. Y yo le decía, pero ¿qué tal que eso nunca pasa? Tiene que ver con la idea del círculo, ¿no? De reincidir, de algo como los tics mismos, con la idea del loop, que fue una de las ideas centrales de este montaje. La idea del círculo, originalmente uno de los nombres con los que yo como que coqueteé al principio era la notación musical de repetición, ¿no? 2 puntos y 2 rayas, ¿no? Pero dije, ¿quién va a ir a ver una obra que se llame así como Prince, ¿no? Pero sí, la idea de loops, hay una cosa ahí de las cosas que queremos desarrollar, que es Diego, uno de los instrumentos que usa es una pedalera de loops que hace repeticiones, y que yo siempre he querido como tenerla más al centro del montaje como concepto, de que los tics tienen eso, ¿no? Son los mismos tics los que se repiten cada tanto tiempo. Y también nos daba esta idea de una congregación de gente que vuelve ¿no? Como los reincidentes alcohólicos anónimos o lo que sea, o neuróticos, otra vez lo volví a hacer, ¿no? Esta idea de lo volví a hacer era importante en la obra. Y en un proceso como este, en donde la obra y el montaje van ocurriendo casi de manera paralela hasta el día del estreno,
pues nos vimos obligados por la UNAM a poner el nombre mucho antes de facto tener la obra. Entonces era una de las imágenes que nos rondaba la cabeza. Lo que decía Alonso, nada más reiterando un poco, que sentíamos que tenían lecturas a muchos niveles. En el síndrome de Tourette y los tics y la coprolalia y la compulsión a la repetición en general. En el teatro mismo, el hecho que es una idea que combatimos, pero el hecho de ir al mismo lugar a hacer más o menos el mismo ritual constantemente, el círculo mismo, y la idea de transitar un círculo y cómo pasamos por los mismos puntos una y otra vez. Entonces sentíamos que era una palabra que, además de que nos funcionaba como título, pues seguramente tendría lectura cuando hiciéramos la obra. ¿Y cómo fue la experiencia para los actores? ¿Cómo fue este proceso de construcción? Pues yo ahí, viniendo también de la música, me resonó ahorita que Alonso mencionaba, digamos, el profesionalismo entre comillas, ¿no? De la gente que ya no quiere ensayar. Y pues creo que se convierten más en ejecutantes, ¿no? Ejecutar una instrucción, una línea, un sonido, etc. O interpretar, ¿no? Reinterpretar y reinterpretar y reinterpretar. Y creo que reincidir es, en este caso, en esta obra, y la filosofía de la compañía es estar genuinamente interpretando algo, ¿no? Y siempre hay nuevos significados, si hay una nueva escena, si hay un corte o hay la espontaneidad de algunos actores, etcétera, o del público mismo. Eso transforma y resignifica lo que está pasando y lo que no está pasando. Entonces creo que es, a mí como intérprete en la música, eso es lo que también me atrae, ¿no? Genuinamente estar tocando como si fuera la primera vez y la última que estoy tocando o interpretando, ya sea un texto o una partitura. Y pues creo que hay paradojas, ¿no? En el sentido del caos que mencionaba Alonso, sí abrimos muchísimas puertas personales, en terapia, como decías, al principio fue como muy casual, empezarnos a contar y platicar, un cafecito, platicar experiencias personales y como pasa en la obra, contar situaciones en las cuales sería pues, ideal tener Tourette, ¿no? Para cada uno. Y fueron historias muy profundas, muy profundas, que pues hubo lágrimas, ¿no? Y nos conmovíamos todos, ¿no? Por la historia del otro. Y esas historias no se quedaban ahí, seguían como volviendo en los procesos, y eso era muy interesante. Y luego se iba construyendo el texto y el eco de esas historias, de ese compartir, llegaba a aparecer, ¿no? Escrito. Y después de estar escrito venía la reinterpretación, ¿no? Entonces fue un proceso como creo que muy orgánico, muy en espiral, como estábamos poniendo en espiral hace rato. Y por lo mismo, por la misma, digamos, la misma forma de abrir puertas, había puertas que, bueno, se abrían y se cerraban, puertas que no eran puertas tal vez, y luego decíamos, ¿esto qué hacemos con esto? ¿No? Y era, pues sí, a veces uno se atoraba o todos y decíamos, esto está, ¿no? muy grande, está muy largo, está, ¿cuál es el sentido de esta línea? Bueno, pero creo que al final ya les hemos estado viendo la cara a la obra y al círculo de cada uno y también del intérprete. Y para mí, viniendo más de la música, fue un proceso muy enriquecedor. Sí,
A mí ahorita que está hablando Diego, una de las cosas que me ha interesado mucho y que fue un poco una casualidad de entrada y después, y creo que esta segunda vez lo buscamos más a propósito, y con estas corrientes que hay ahora en todo sobre todo en el cine, de no actores y tal, de pronto fue interesante en El Beso cuando trabajamos con Pablo Chemor, que no es actor, estrictamente hablando no es actor, ¿no? Es músico, pues. Ahora creo que es más actor que músico. Y que fue un experimento muy interesante, porque sí o sea, trae muchas cosas muy ricas. Alguien que no tiene a veces las habilidades, pero también los vicios del actor, las mañas, tiene otras mañas y otra forma de pensar, otra forma de resolver las cosas. Para mí fue muy interesante como tenerlo en los ensayos, y era muy notorio cómo tenía otra forma de resolver las cosas y necesitaba más racional tal vez, y después son menos, de alguna forma menos esotéricos, es como de, bueno, vamos a hacerlo y ya, ¿no? Y lo descubrimos ahí. Y ahora que cuando sabía que Diego iba a estar unos meses en México, desde hace mucho tenía ganas de hacer algo con él, y entonces fue como, vamos un poco a construir esta obra también alrededor de Diego, para poder disfrutar de su virtuosismo en las percusiones, pero también ver qué podemos hacer con eso nosotros, ¿no? Y sí es muy interesante de pronto cuando me di cuenta que estaba montando escenas completas con dos personas que no son actores, ¿no? Así como diciendo, voy a tener todo este pedazo de texto con dos personas que no son actores. Y me di cuenta de eso hasta que lo estaba haciendo, ¿no? Como que dije, ay, güey, pues a ver si funciona esto, ¿no? Y creo que sí fue un ejercicio muy interesante, o sea, sí le aporta otra cosa a todo el proceso y al resultado también, otra manera de pensar, y se me antoja hacerlo más y más, y traer gente de otras disciplinas y ponerlas en el escenario, ¿no? Y ver qué cosas traen al acto de la representación. Pero sí es muy, muy enriquecedor tener no actores en el salón de ensayos, ¿no? Y en escena. Sí, pues, bueno, buenas tardes a todos. O sea, yo soy como uno de los grandes reincidentes con Alonso. Llevo seis proyectos con él. Y pues hay una evolución y un continuo estira y afloja entre nuestra relación director-actor, porque ambos entendemos muy bien el riesgo que requiere hacer las cosas por primera vez siempre y tratar de no... Yo trato ahora de decirlo más seguido, que yo soy actor, pero me caen gordos los actores, por todos estos vicios que nos vamos generando, porque también es una carrera muy difícil en la que el actor es el que se vulnera, se fragiliza, está expuesto, entonces es por un sentido de supervivencia que tiene que ir encontrando pues puertos y un poco de armaduras para no terminar herido, ¿no? Y después, cuando encuentras un equipo de personas con las que el grado de confianza va avanzando y va profundizando, pues te vas quitando más caparazones y más armaduras, y hasta que pues vas quedando ahí prácticamente desnudo en el escenario, ¿no? Y es algo así lo que me ha pasado con Alonso, y ahora con El Beso, que es como el primer proyecto de la compañía, que era también esta gran apuesta a... Además, Alonso, siendo cineasta, nos obliga a nosotros los actores de teatro a estar en una relación con el espectador tan cercana que pues se vuelve una especie de close-up constante, ¿no? El ojo del espectador está a tal distancia que cualquier gesto desmedido o no orgánico se vuelve muy grande, bota muy rápido cuando alguien está exagerando, cuando alguien está actuando, que precisamente es la paradoja del actor, que todo el tiempo es esta nota constante de no actúes, y eso es pues, algo muy extraño que se sigue explorando, ¿no?
para mí crear Reincidentes esta vez fue un vértigo constante, no solamente a nivel individual, sino a nivel compañía, porque no fue fácil, todo el tiempo había una sensación de miedo, de no saber hacia dónde estás yendo. Nos tenemos mucha confianza, afortunadamente, ¿no? Entonces, y Alonso es de los pocos directores que acepta el miedo desde el principio, acepta el miedo a la hoja en blanco, digamos, o al espacio vacío de vamos juntos, no sé qué voy a hacer esta vez, pero lo vamos construyendo juntos. Y eso es algo pues muy bonito porque a uno como actor le da la seguridad de poder decir exactamente lo mismo, de aceptar nuestros miedos como seres humanos, como amigos, siendo una compañía de teatro que cada vez le apuesta más hacia la amistad y profundizar en las relaciones, no solo escénicas, sino personales, ¿no? Y en El Beso ya Alonso había empezado a explorar algo que él llama gestos escénicos, que más allá de que sea una gestualidad corporal de un individuo, son gestos que hacemos desde el colectivo. Y teníamos en El Beso paréntesis muy específicos dentro de una narración muy clara que era un cuento de Chekhov, que tenía un principio y un fin con la maestría de escritura que tiene Chekhov, y la adaptación que hizo Alonso. Y ahí había estos gestos escénicos muy acotados, era muy claro cuando entrabas en un terreno fuera de la ficción, cuando era solo crear una atmósfera. Pero Reincidentes parece que todo el tiempo es un gesto sobre otro gesto, sobre otro gesto, sobre otro gesto, que juntos son los que cuentan la estructura de Reincidentes, que es esta cosa terapéutica. Y que también como actor, yo lo he escuchado mucho de mis colegas, de no nos tomemos el teatro como terapia, casi en un sentido peyorativo, del actor que se toma la escena como terapia, entonces es porque está loco y tiene problemas y se tiene que ir al psiquiátrico. Pero yo cada vez me inclino más a pensar que en realidad a mí sí me sana cosas subirme al escenario, a mí sí me sana cosas ponerme en riesgo del escenario o exponer mi vida personal para ir encontrándole nuevas formas de relacionarme conmigo mismo. Entonces soy de los grandes defensores de, bueno, pues para mí sí es terapia en realidad, ¿no? Porque, y si me pongo a pensar, es a lo único a lo que me dedico. O sea, termino trabajando 20 horas como actor y 4 como Raúl, ¿no? Entonces, pues si eso no es terapia o no tengo un problema ahí, pues entonces creo que el problema es no darme cuenta que lo tengo, ¿no? Entonces sí fue un proceso muy difícil por eso, porque encontrar el lenguaje de contar gestos escénicos pues es complicado, porque el actor quiere justo sus notas, su partitura muy específica, pero ¿cómo vas a cambiar esto? Pero además Alonso fue muy claro desde el principio cuando se creó la compañía, que nos llamaba a nosotros porque creía que nosotros teníamos la capacidad de no poner tanto pero ante los cambios, ¿no? Pero es algo normal poner pero, ¿no? Creía, porque sí, siempre hay peros. Precisamente es ahí donde se vuelve un diálogo constructivo de la escena muy intenso, en el que de repente se vuelve muy democrático, que yo tampoco estoy de acuerdo con que la escena sea tan democrática, porque pues precisamente el arte en cierto sentido es cruel por eso, porque pues, es dictatorial, claro, las cosas son como son, porque es la mente de un individuo, justo es un ciego guiando a otros ciegos, pero un ciego tiene que guiar a los otros ciegos. Si todos los ciegos terminan guiando a todos los ciegos, no avanzamos un carajo y nos vamos dando de topes contra todas las paredes. Entonces es delicado esa negociación entre qué tanto pues, construimos esto colectivamente y le hago caso a los impulsos de los actores, y qué tanto también es un ceder como actor y asumir pues, el rol que nos toca, porque pues, sí es una cosa muy piramidal, aunque le juguemos a la horizontalidad. Pues eso sí fue muy complicado. Es chistoso, pero de alguna forma cada proceso se acaba pareciendo a la obra misma, en mi experiencia. Y también es porque tu rol como director es sentar las bases, ¿no? Dentro de poner los parámetros dentro de los cuales se va a trabajar. Pero una de las cosas que yo, en esto que dice Raúl de la democracia,
creo que se refiere a que el proceso que a mí me gusta y de lo que otro de los mandamientos de la compañía es de hecho una de las cosas que dice Raúl en el texto, que son las máximas de las reglas para la prosa moderna de Jack Kerouac. Una de ellas dice: no tengas miedo ni pena en la dignidad de tu lenguaje y experiencia, ¿no? De tu experiencia, conocimiento y lenguaje. Y eso lo pusimos tal cual, así me lo robé íntegro y lo pusimos como uno de los mandamientos, ¿no? Como que cada uno, y es una cosa muy interesante, un concepto muy simple y muy profundo, me parece, ¿no? Ni pena ni miedo en la dignidad de tu experiencia, lenguaje y conocimiento. Entonces, con esta premisa de que cada uno es un mundo, cada uno de los... Me interesan los actores que están ahí, no solo como actores, sino como personas, con todo el bagaje que tienen atrás, con todas las historias que cada uno tiene, los traumas, las habilidades, ¿no? Cada uno tiene habilidades distintas, eso me entusiasma mucho. Y en este proceso, y en el beso también, es como cosa de dejar, ponerlos en un lugar en donde estén sacando cosas todo el tiempo, y mi chamba como director y dramaturgo es tener una red a la mano para irlas cachando, ¿no? Ir cachando lo que sirve y descartando lo que no sirve para el montaje, ¿no? Y entonces, pero claro, que eso es un arma de dos filos, y en este montaje, en el beso, esto que digo de cómo los procesos se parecen a las obras, casi todo el proceso de ensayos fue una mesa redonda en casa de Pablo Chemor, que era una casa muy acogedora, tomando té todos los días y leyendo Chekhov diario, ¿no? Leíamos diferentes cuentos y era así como un deleite, ¿no? Era una cosa muy sensorial, muy placentera, de ir a ensayos y escuchar esas palabras, toda esta descripción de la naturaleza, es muy, muy sensual. Y en este caso fue lo contrario, era como muy violento, porque el síndrome es muy violento y de alguna forma, una de las decisiones que David y yo tuvimos hacia el final de cómo diablos terminar esta obra, tenía que ser un poco que ocurriera lo que ocurrió en ensayos. De hecho, en un ensayo que fue David, en donde hicimos un ejercicio en donde yo les dije, a ver, tienen, no sé, 15 minutos de libertad, ¿qué van a hacer con esa libertad? ¿No? Entonces, fue un juego, como que dije, 15 minutos de libertad, vamos a cerrar las puertas y pueden hacer y decir realmente lo que sea sin consecuencias. Les doy completa inmunidad diplomática, ¿no? Pueden golpear, besar, encuerarse, pedorrearse, cagarse si quieren, mearse. ¿Qué van a hacer? ¿Qué harán con esa libertad? No era una pregunta que nos resultaba interesante, pero en cuanto la planteé así con un tiempo acotado, hubo una resistencia muy violenta en ese ensayo. Uno de los actores, varios, como que dijeron, esto es una mamada, este ejercicio es una mamada, ¿qué es lo que quieres? ¿Que nos encueremos? Les dije, si eso para ti es la libertad, sí, yo no estoy diciendo que te encueres, yo no quiero verte encuerado, tal vez sí, pero no es no, vaya, pero no era el objetivo del ejercicio. O sea, el objetivo era justo violentarlos y ver la interpretación que cada uno tenía de la libertad, pero claro, era un ejercicio de confrontación con la paradoja de la libertad, ¿no? Cuando te dicen, haz lo que sea, no haces nada, ¿no? La mente se revela y es decir, pues no quiero hacer nada, es como la paradoja de la hoja en blanco. Entonces eso decidimos incluirlo dentro de la obra, ¿no? En el momento en el que Pandas le dice, un minuto en el que pueden hacer lo que sea, y eso se convierte en el principio de su linchamiento, ¿no? A mí casi me lincharon los actores ese día en ensayo. Entonces dije, esto hay que meterlo, pero fue un ensayo en donde tú les estás dando a los actores la condición para mandarte a la chingada todo el tiempo, porque les estás diciendo, sean turéticos, sean frontales, sigan sus impulsos, pero pues claro, eso es un arma que se puede tornar en contra de alguien que trata de poner orden. Entonces el proceso fue un constante pelear contra eso, donde hacíamos unos ejercicios, muchos de los cuales están en la obra, como este juego de repetición de Meissner, que está diseñado para que el actor se conecte con sus impulsos y los siga, ¿no?
O sea, sea frontal, lo que los psiquiatras llaman una personalidad frontal. Eso era lo que tratábamos de lograr. Y sí, los ensayos eran hacer ejercicios que ponían a los actores en este estado frontal, confrontativo, espontáneo, rápido, ágil mentalmente, y era imposible dirigir a gente así, ¿no? Es como dirigir a mi hijo de 2 años y medio, que es como justo la edad de la rebeldía y de y realmente era como tener a 7 niños impulsivos, y sí, de pronto dije, pues esto claro, está siendo muy difícil porque el propio síndrome es la causa y el efecto, ¿no? de nuestros males. Entonces fue un proceso difícil de tratar de encauzar eso. Bueno, quisiera hacer una pregunta más. ¿Cómo es este proceso? A mí siempre me ha intrigado mucho el trabajo de los actores, pero el trabajo en general de la escena, de la conformación de la escena. Pero los actores son los que están al frente todos los días. No quiere decir que no se ponga en riesgo el trabajo de cada uno de los colaboradores de la escena, pero quienes están al frente, quienes literalmente enfrentan a una audiencia, a un público, son los actores. Especialmente en este montaje, ¿cómo es este proceso de entrar y salir del personaje? Porque dentro de la escena están entrando y saliendo de su experiencia y me parece muy complejo. Me gustaría saber qué es lo que hacen ustedes para entrar y salir. Eso oficialmente lo bautizamos como saltos cuánticos durante el proceso, ¿no? Pues, ¿cómo es? Pues es complejo. Yo creo que cada persona y personaje tiene distintos arcos, ¿no? Sí se fue en algún punto, en esta descripción que hacía del proceso de compartir historias, se escribían los personajes o situaciones de los personajes y luego empezábamos a probar esas escenas. En algún punto de la escritura, de la dramaturgia, se definieron historias de cada quien, arcos de cada quien. Este personaje empieza aquí, tiene estas características que sí tienen que ver con la persona y se transforma de esta manera, ¿no? Más o menos pasa por aquí y llega a este punto. Y creo que eso es lo que nos ayuda a hacer esos saltos cuánticos, ¿no? Hubo que ejercitar el músculo del tic, que venían también los tics de cada quien, vienen de historias personales y de investigación que hicimos de qué sí es característico del Tourette, qué no es característico del síndrome. Entonces hay ese músculo de Tourette, ¿no? Entonces hay que estarlo ahí ejercitando, manteniéndolo vivo, y eso lo empezamos, y durante un buen tiempo del proceso también lo trabajábamos cada quien por su parte, ¿no? Y seguíamos como empujando el arco general de la obra. Entonces creo que el mismo proceso, yo creo que nos ayudó a ejercitar eso, porque un día estábamos trabajando esta escena que era, digamos, 2 personas eran ellas mismas contando sus experiencias, y después de un rato pasábamos de ahí a otra en la que teníamos que estar tureteando de 0 a 100%, ¿no? Y al siguiente día, ¿no?, empezábamos al revés y más bien iniciamos un poco el ritmo, y entonces este proceso creo que a mí en lo personal sí me ayudó bueno, pues hay que ser como chicle, ¿no? O sea, si ya está el músculo ahí, está listo para cuando sea necesario estar tureteando, ¿no? Y tureteando en este personaje o en persona, o en el personaje que es medio la persona, ya transformándose a un delirio, ¿no? Porque hay varios, ¿no? O el mismo turético cuando de pronto turetean y dice, pues, ¿qué te importa? Es como
un alter ego ahí del turético. Entonces estás como metateatro adentro y afuera. Entonces creo que eso es muy difícil, pero creo que el proceso nos ayudó. No sé, Raúl. Sí, el mismo proceso tiene una cosa que también es muy cinematográfica. O sea, la estructura está muy fragmentada en ese sentido de que de repente estás tureteando a un 70% y viene el quirófano, en el que tienes que suspender absolutamente los tics, volverte un personaje, absolutamente personaje, dentro de una situación muy concreta, dentro de una escena muy acotada, y el único que turetea es el Dr. Bennett. Entonces, cuando ensayábamos la estructura era muy violento el rompimiento de venir trabajando la frontalidad, de venir trabajando la espontaneidad, a volverte otra vez un actor normal, digamos, ¿no? Un actor con personaje y en una escena con un mensaje muy claro, ¿no? Y en ese sentido fuimos justo ejercitando el músculo de entrar y salir de ficción, pero sobre todo siempre hubo mucha diversión en eso. O sea, el actor lo sufre, claro, pero también era muy divertido es muy divertido cuando se embarran unas con otras, cuando de repente pues, no puedes librar la frontera tan fácil y te pasaste a embarrar la salea en el alambre cuando te brincaste la reja, ¿no? Porque pues finalmente seguimos siendo seres humanos en estas escenas en las que de repente exponemos nuestra vida personal y tenemos que pasar radicalmente a ahora estoy aquí en la ficción como si nada. Encontrar que queda el recibo de la escena anterior, porque justo al ser algo tan personal, pues también es interesante. A mí me encanta eso del teatro que propone Alonso, porque pues acepta al actor como un humano, como una vez, no, espérense, voy a retomar. Eso era algo que desde el beso nos planteaba, ¿no? Como de, si de repente quieren retomar la escena, háganlo, o si quieren decir, alguien estornudó y decirle salud, háganlo, porque así no negamos. Es como los nervios, cuando el actor tiene nervios, si niega sus nervios, los nervios le van a estar jugando en contra todo el tiempo mientras esté parado en escena. Si al contrario los acepta y juega con ellos, entonces ves a alguien que está en la lucha constante de estar parado frente a un montón de personas, que eso en sí ya da muchísimos nervios, pero si no lo aceptas es el elefante blanco que tienes atrás y que tú estás diciendo que no hay un elefante atrás de ti, ¿no? Entonces es mucho eso, como desarrollar ese músculo de no pasa nada, es con todo el temor del mundo, pero también lo enormemente divertido que es entrar y salir de la ficción y poder criticar incluso al mismo Alonso, al mismo Gaitán dentro de nuestro turético, de criticar las metáforas que escriben, de criticar la estructura, de criticar la escena, que es algo que se nos pide muchísimo y siendo turético pues es increíble, porque justo ahí es donde está la verdadera, el romper realmente la verdadera libertad diplomática, digamos, está ahí en poder entrar y salir y joder y ser un hinchapelotas dentro de la misma estructura del texto. Eso es muy divertido, entrar y salir. Y ahí se empapa la vida real, ¿no? De cada uno. O sea, siempre empezamos de pronto a comentar, a mí ya se me está saliendo el Tourette no sé, en la cocina, en mi casa, en las reuniones. A mí me pasó de pronto durante el proceso una experiencia muy fuerte a nivel familiar. Bueno, mi abuelita cumplió 100 años y no les voy a contar toda la historia, pero fue muy fuerte. Y fue de pronto como estar en una constelación y era el momento de decir tureteo, ¿no? Y a nivel, no sé, con tu pareja, de pronto yo sí me di cuenta, estoy siendo muy frontal, no sé cómo está tomando mi pareja, que de la noche a la mañana de pronto, ¿qué voy a ver, ¿no? Y a veces es muy chistoso, a veces sí es como, pues, te juega a la en contra, pero pues creo que ha sido muy gozoso al fin de cuentas. Sigo con mi pareja. Creo que vamos flotando. Bueno, damos paso a las preguntas para los participantes de la obra.
Gracias. Yo ya vi la obra 2 veces y ya coincidí y voy a volver a coincidir. Hasta pagué para volverla a ver. Me ha gustado mucho la obra, pero sí se me hace algo compleja, como lo decían, como el jazz, ¿no? Que tiene una estructura y sobre esa estructura una improvisación, ¿no? Bueno, mi pregunta es, ¿hasta qué punto tienen programada? Bueno, no creo que tengan así 70-30, un porcentaje así muy preciso, pero me imagino que deben de tener una estructura básica, un cierto porcentaje de control y otro, digamos un 70% de control, un 30% de improvisación. Esa es una, ¿no? Más o menos nuestra estructura de la obra. Y la otra pregunta es que pues en esta obra pues, el público es otro de los actores, ¿no? De alguna forma pues, hay que participar poquito o mucho. En la primera vez que fui, el público sí era participativo, espontáneo y todo. En la última no tanto. De hecho, hasta el final de la obra, cuando dicen que está tomada, sí, que está tomada CU y que hay que salirse, se salieron todos. Yo nomás, bueno, ya sabía yo que, como ya la había visto y me quedé adentro, pero todos se salieron. Entonces, la pregunta es, ¿hasta qué punto están preparados para enfrentar a un público que en un momento fuera muy participativo, ¿no? ¿Están preparados o tienen esa opción de que en algún momento un público fuera muy, muy participativo y les cambiara la estructura de la obra y que se las, bueno, no que se las les robara cámaras, sino que en el momento los empezara a enfrentar o a participar demasiado, entonces ¿qué harían con la obra? Pues es una pregunta que tenemos muy abierta desde la dramaturgia hasta la puesta en escena, y seguro donde está más abierta es en la actoralidad. Digamos que hay zonas de la obra en donde sabemos, invitamos y hasta estimulamos el descontrol, ¿no? Sobre todo hacia el inicio, que es, digamos, cuando el personaje del Dr. Pandas, que hace Pablo Chamorro, invita de manera más frontal a la participación y cuestiona a los que están formando ese círculo, los cuestiona y los invita a hablar, ¿no? Y como ya te tocó, hay funciones en donde ocurre mucho más que en otras. Pero un poco, creo que una de las aspiraciones es, y que es absurdo pensar que se puede conseguir al mismo tiempo, pero es lograr tener todas las variables cubiertas, de tal modo que la obra siempre pueda naturalmente expandirse hacia donde el azar dictamine y los espectadores lo sugieran, y que en todos los escenarios podamos tener una respuesta, ¿no? Entonces, digamos que esa es buena parte de la investigación práctica que el montaje tiene. Del mismo modo, hay otras partes en donde ponemos una serie de candados desde la dramaturgia y después Alonso en la puesta en escena, para que el espectador entienda de manera muy clara que aquí no puede jugar, ¿no? Y todo a partir de la tradición teatral, ¿no? que es parte muy importante del juego que la obra plantea. Los espectadores compran un boleto para una obra de teatro y con una expectativa más o menos común de qué es lo que va a pasar cuando uno ve una obra de teatro, y de entrada les cambiamos esa jugada, pero al mismo tiempo es un código que traemos de vuelta cuando la estructura nos lo pide, o cuando queremos dar un gesto mucho más acotado y mucho más controlado. Pero es una pregunta que sigue abierta. No sé si tú tengas como claro qué porcentaje de improvisación y no, pero lo que sí es que función con función varía mucho. Es una de las conversaciones que siempre tenemos después de las funciones, de hoy hubo un espectador que dijo esto, la función del sábado, por ejemplo, que yo vi, una señora un espectador dijo, es síndrome de Tourette mucho antes de lo que la obra lo tiene pensado que se comunique, ¿no? Entonces, al mismo tiempo salió en un momento de la función en donde el Dr. Pandas está poniendo sobre la mesa la idea de la ecolalia, y entonces empieza a repetir lo que todo el mundo va diciendo, y afortunadamente tuvo esa vía para salir en donde
nada más, síndrome de Tourette, sí, es síndrome de Tourette, y la misma estructura permitió, como que nos salvó, pero fue un golpe de suerte, ¿no? Entonces es una conversación que está ocurriendo constantemente. Sí, no sé, yo creo que, digo, es el texto, por ejemplo, ahora que estamos revisando el texto, el propio texto es un texto raro, lleno de acotaciones extrañas, en donde dice, aquí el público dirá posiblemente A, B, C, según lo que digan, entonces el moderador hará A, B, ¿no? Está como lleno de opciones múltiples y de notas a pie de página, porque sí, sí es un texto que yo creo que si lo lees no tiene ningún sentido, ¿no? Porque sí, en efecto, depende mucho del montaje, de la interacción. ¿Qué pasaría si un día el público es demasiado participativo? O sea, David y yo fantaseábamos con la idea, digo, yo nunca, la verdad, creí terminar haciendo teatro experimental, y creo que esta obra es verdaderamente experimental en el sentido no como pretencioso de la palabra y de tratar de etiquetarlo, sino en el sentido práctico, 100% de que sí hubo muchas cosas que dijimos, no sabemos qué va a pasar, tenemos una hipótesis, queremos comprobarla y ver, ajustar los resultados al final, ¿no? Y eso pues es la definición de un experimento. Entonces, no experimentar en el sentido de que la vamos a poner en el MUAC y poner una vaca rebanada a la mitad y que la gente la contemple, pero sí como en el sentido práctico de que cada vez vamos, o sea, en respuesta a tu pregunta, cada vez se va respondiendo eso de manera distinta. Pero una de las cosas que David y yo nos preguntamos era si fantaseamos con que pudiera ser una obra tan elástica que pudiera durar o 1 o 6 horas, ¿no? O sea, como dependiendo de la participación del público. Creo que nos falta, para que eso ocurra, falta como más intervención en el texto, más abrir esa puerta más veces, como ver qué pasa realmente cuando dejas que el público conduzca y no sean los actores, ver si se mueve el vehículo, si es que conduce el público o no. En fin, o sea, a mí me surgen muchas preguntas, pero ciertamente el punto era la participación, y creo que la pregunta esta que hace Pandas todo el tiempo, ¿qué es la participación? A mí cada vez me resuena más, o sea, la incluimos en el texto, y él la dice, y yo cada vez la pienso más como dentro del contexto del México que vivimos hoy, ¿no? ¿Cuál es el valor de la participación? ¿Qué estamos dispuestos a hacer como espectadores como espectadores del espectáculo político o espectadores del espectáculo teatral? En fin, y para eso la hicimos un poco la obra, sí era como una forma queríamos algo en donde hubiera convivencia, ¿no? Donde se formara una comunidad pequeña, por eso la preocupación de que fuera poca gente, ¿no? Como que decíamos, lo único que podemos aportar es crear una pequeña comunión durante un tiempo delimitado, ¿no? 2 horas, donde compartamos un espacio, nos miremos a los ojos y nos vayamos habiendo compartido una cosa, ¿no? Siento que eso es una aportación en la reconstrucción del famoso tejido social, ¿no? Hola, yo me llamo Karina, solo estuve en la puesta una vez y yo me sentí muy defraudada, justo por esta invitación a participar y a veces no. Entonces creo que es un juego que se dispara en el espacio y que ustedes lo controlan muy bien, lo conocen muy bien, de qué van las reglas, las instrucciones, pero a mí al menos me confundió entre hasta aquí puedes participar y hasta acá no puedes participar. Entonces, sin embargo,
Me considero un espectador activo y estuve participando en las dinámicas propuestas, en el juego de las caricaturas y todo este desahogo con palabras altisonantes, a un personaje simbólico en el centro. Me acompaña mi madre también es una persona que le gusta mucho participar y se tomó espacios para hacerlo, aunque no se los dieran. Tiene 70 años. Y también salió defraudada porque sintió que sostuvo un proceso escénico, un dispositivo escénico hasta el final con ustedes de una manera muy solidaria, y al final no hubo un cierre. Y aquí quiero tocar el tema del círculo, que se me hace muy interesante. De alguna forma el síndrome Tourette yo lo conecto con un periodo postelectoral sensible en este país. De pronto ocurre que el síndrome Tourette se retoma como herramienta, ¿no?, para tener un desahogo, y ustedes colocan el marco, ¿no?, el Sor Juana, en fin, la UNAM. Y sí evidencia la autocensura, la no participación ciudadana, y esa no participación ciudadana pues tiene un chorro de razones y factores, ¿no?, que es muy complejo. En fin, el espacio es interesante, y ya una vez que hubo esa catarsis, ese desahogo, pues se nos deja así un poco como en el vacío, en el no cierre ritualístico que el síndrome Tourette, que por medio del síndrome Tourette te hace llegar a un estado alterado de conciencia, una regresión infantil que necesitamos, que puede ser, pero que de pronto, ¡pah!, o sea, te dejan solo con la ficción de que la UNAM fue tomada, y se me hizo como, pues, sensible, ¿no? Entonces, claro, o sea, se puede generar un pánico, una psicosis, porque la UNAM efectivamente tiene una carga política importante en esta ciudad. Y si dices la UNAM fue tomada, no, pues obviamente muchos vamos a salir corriendo de aquí, porque yo viví la abuela en el 99, estaba estudiando en la Facultad de Filosofía y Letras y tengo la vivencia en la sangre. Entonces, este tipo de recursos de ficción, realidad, que va y viene, que oscila, que entra, que no sé qué, que se me hace súper esquizofrénico, de pronto se sale de las manos, se desboca, me abandonan y nos quedamos con esta temperatura. Y ahora que retoma el músico la idea de constelación, efectivamente, o sea, es que sí hay un orden terapéutico en la obra, ¿no? Que a mí, en lo personal, me gustaría que se tomara la responsabilidad para cerrarla, porque hay una dimensión afectiva a nivel país, ¿no? No estamos contentos con no participar, entonces considerar esa posición me parece importante como artistas que ustedes son. Eso era lo que quería expresar. Gracias. Yo quizá tengo un comentario al respecto, que es como un doble fraude, ¿no? O sea, realmente Panda, o sea, a nosotros como actores también, pues, o sea, sí, realmente tenemos que llegar a un punto en el que pues, tenemos que disfrutar el juego, tenemos que sufrir, y pues sí nos tiene que también defraudar el Panda, ¿no? Entonces también para nosotros ese es un punto, y el otro es igual, o sea, cuando ya estamos en un punto muy catártico, corte, agarra tus cosas y ya no hay aplauso, ya tampoco hay este contacto con la gente, bueno, saber qué cara tienen, aunque sea, porque casi siempre salimos y ya no hay nadie, es como si hubiéramos estado ensayando toda la noche, ya se está cerrado, es también para nosotros es muy fuerte. Y sí,
el tema de sí estamos en una terapia. Efectivamente, en la realidad, Pablo no es un terapeuta tampoco. Entonces, también creo que un poco pues, pretender que nosotros sabemos cuál es la forma en la cual cada uno de ustedes tiene que cerrar lo que sintió, pues sí, yo creo que en una teoría, un marco teórico sería ideal, ¿no? Poder ir con cada uno y asegurarnos que todos estuvieran bien, sanos. Desgraciadamente, pues hay pues, muchos marcos en el diseño, todo que no nos permiten, y también pues no somos terapeutas, ¿no? Sí es realmente, pues tomamos sí la responsabilidad de abrir, y a fin de cuentas, pues cuando uno va, ¿no? a ver arte, ser partícipe de un ejercicio artístico, como aquí en una sala de conciertos o donde sea cine, pues uno se predispone también, ¿no? Que hay intercambio de cuestiones más internas, ¿no? Y pues sí es una apuesta alta. Sí. Sí, mucho de lo que planteas son preguntas que tenemos a la fecha sobre el juego de la realidad y la ficción, sobre el cierre de la obra, sobre qué estamos diciendo, qué estamos comunicando, ¿no? Dejando eso de lado, como si yo escuchara un poco a un espectador comentando lo que dice sobre una obra, dejando de lado el hecho de que somos partícipes de esta obra, nada más reflexionando un poco a propósito del teatro, lo que es, lo que buscamos que sea y demás. Yo no sé si recomendaría en una conversación o dando una clase o así, yo no sé si recomendaría que a una obra, cualquiera que ésta fuera, que buscara tener este cierre que tú mencionas. Siento que mucho de la aspiración de las obras es incidir, por supuesto, durante el tiempo acotado que la representación dura, pero mucho más poder dejar al espectador cargado, ¿no? Un poco como tú dices, para que después eso tenga cierta reverberancia en su vida y obligarlo, forzarlo, chantajearlo si es necesario, para que después lo que sea que ocurrió en la obra sean pensamientos que siguen rebotando en la cabeza. Después, siento que esto es una conversación mucho más amplia, pero una de las críticas, por ejemplo, al teatro que se hace en sala, en foro, es que, claro, que toda la violencia, o sea, que es el lugar perfecto para que la violencia, la frustración, los discursos políticos, los discursos enardecidos, el ejercicio de emociones ocurra, porque ocurre en ese edificio controlado, termina la función, se hace habitualmente el ritual del aplauso, que es el cierre, que es el descubrirse humanos, actores y espectadores, y terminar ese ritual, y entonces poder lograr que el espectador se vaya finalmente tranquilo a su casa y de regreso se reinserte en esa realidad tan convulsa o no, como sea. Entonces, insisto, aun cuando lo que planteas son preguntas que tenemos sobre este montaje en particular, pensando en el teatro, yo no sé si sería algo que, como un efecto a favor o en contra del que mencionas, nada más como ponerlo ahí en la conversación. Sí, yo estoy completamente de acuerdo. O sea, también supongo que para mí es un poco un cumplido el que te haya provocado enojo la obra, ¿no? O incluso decepción o tal. Digo, no es que yo haya buscado decepcionarte, ¿no? Pero vaya, el saber que te sentiste involucrada, aunque sea en algún punto, para mí es algo positivo, ¿no? Sí, concuerdo 100% en que no es la labor de una obra de teatro o de los actores, de un director, como cerrar con cada espectador sino lo contrario, ¿no? Como detonar preguntas, detonar inquietudes. A mí me gusta mucho ese arte que te deja resonando preguntas, ¿no? Más que el que
cierra completo y te deja... Hay arte que es muy bello así, en donde vas y te vas a dormir tranquilo, pero creo que el que más recuerdas es el que te detona preguntas, ¿no? El que no te gustó del todo, a veces también. Y por otro lado creo que siempre habíamos querido o fantaseado, David y yo lo hablamos muchas veces con qué pasa, por qué tenemos que seguir las reglas del ritual, de por qué siempre tiene que acabar con aplausos, ¿no? ¿Qué pasa si no acaba con aplausos? Y lo probamos y sí es violento, y es violento para los actores, yo lo noto así como ellos se van a su casa un poco tristes, no sé, pero es interesante, no sé, yo siempre, tal vez no dejemos ese final para siempre, pero me gusta haber probado, nunca, jamás había hecho una obra de teatro que no acabara con aplausos, o sea, con luz de gracias, nunca había no montado una luz de gracias, ¿sabes? Como la famosa luz, siempre es como, bueno maestro, ¿qué vamos a hacer de luz de gracias? Y esta vez, no vamos a hacer luz de gracias. ¿Cómo no va a haber luz de gracias? No va a haber aplausos. Y por otro lado dijimos, y qué bueno porque igual a la gente no le gusta y sale emputada y por lo menos te ahorras esa vergüenza, ¿no? Mutua de verte ahí, ¿no? También tiene congruencia con que en la plática decían de la metateatralidad, de que pues no cierra como una obra de teatro, digamos. Entonces es congruente en ese sentido, no empieza como y no termina como. ¿Puedo aclarar una cosa sobre el ritual que mencioné sobre el cierre? Es que no me refería a un ritual en el teatro, sino como un ritual donde se involucra todo el cuerpo y sus varias dimensiones, ¿no? Sí. A eso me refería. No, porque si no es que yo quisiera aplaudirles. Cuidado. O sea, al ritual me refería con que considerar que el colectivo que está ahí como cuerpo y que ese colectivo que está conformado por cada cuerpo está teniendo un proceso. Y que ese proceso estaría padre que se cerrara porque nos han tomado cuenta y nosotros como espectadores estuvimos sosteniendo eso. No el cierre de la obra en sí. ¿Me explico? A eso me refería con ritual. Entonces yo sé que ustedes, vamos, que yo soy bailarina, por eso incluso lo defiendo, ¿no? Que ustedes son actores que valoran su trabajo como profesión, que les da de comer, en fin, ¿no? Pero cuando haces una cosa tan expandida como esta, donde este híbrido ya se está yendo hacia otro, que si es obra, que si lo estoy colocando como obra, si lo difundo como obra, si no, que si es una activación, que si es una mediación como acontecimiento teatral, que sí. O sea, la terminología puede ser muy amplia, ¿no? Entonces, a eso me refería con ritual. Y una vez más, me encanta que tengan sus búsquedas personales a nivel formal, como actores, que se sientan muy desafiados en cuanto a interpretación la obra les está dando, ¿no? Que incluso la estructura dramatúrgica, en fin. Pero una vez más me vuelvo a sentir así, ¿no? Como que es una búsqueda que ustedes tienen a nivel disciplina artística, y que a nosotros, otra vez, es como espérate, ¿no? Hasta aquí. Y la responsabilidad que están involucrando es compartida según entendí. Y ese punto de encuentro no es común. O sea, hay una unilateralidad aquí que ya me empieza a causar pasión. Sí, me tomo la palabra para decirlo, y me hace feísimo que se burlen al respecto, ¿no? Porque es una sensibilidad que tengo, no estoy insultando a nadie. No, perdón. Disculpas que se volvió un diálogo. No, ya sé, pero Disculpa. tenía necesidad de aclararlo y solamente eso ya. Sí, muchas gracias. Como siempre, nos falta tiempo. Yo lo siento mucho. De hecho, nos dimos 10 minutos más, no, 20 minutos más,
de lo que está estipulado para las preguntas. Tendremos que replantear entonces el espacio para las preguntas del público, lo cual está muy bien para seguir trabajando. Esto también es un espacio que se está construyendo, ¿no? Estamos construyendo a partir de lo que está sucediendo en este acontecimiento. Es una expansión de lo que está sucediendo. Entonces, me gustaría que hubiera más espacio, pero es una cuestión de tiempo. Aquí no están tomando la UNAM, pero los técnicos sí nos van a tomar a nosotros, y no queremos tener represalias para ninguno de los que estamos aquí. Yo también me quedo con muchas dudas, muchas preguntas. Están tomando la UNAM. Y bueno, les agradecemos muchísimo. Este es el primer ciclo, se está cerrando este primer ciclo de la obra del espectador, y estaremos al pendiente de lo que pueda suceder con nuestro espacio y nuestro tiempo, y que haya más espacio para la participación de los espectadores, que finalmente es para ustedes. Muchísimas gracias.